Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Ya lo están viendo ustedes. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León y tenemos el gran placer y honor de que tenemos un gran invitado, una gran figura de la lucha libre mexicana. Y sin más preámbulo, tengo el honor y placer de tener con nosotros a Dos Caras. Dos Caras, bienvenido al podcast. Pues muchas gracias, doctor Agustín. Aquí estoy para servirle y para todas las preguntas que me quiera hacer en relación con mi trabajo, con mi deporte, que lo tuve por muchos años, donde con este deporte, con esta profesión le di de comer a mi familia, a mis hijos con eso los eduqué y salieron adelante gracias a mi profesión, que desgraciadamente pues me tiene un poquito postrado por lesiones que tuve en esos momentos como luchador profesional y que fueron por muchos años, pero pues no me arrepiento de haber sido luchador profesional. Me imagino el gran placer y honor de esta tradición de lucha Dos Caras. De verdad le agradecemos mucho y sobre todo aquí en el podcast de Cinequiatría le agradecemos que nos permita hablar de usted y su trayectoria con pequeños guiños acerca del análisis de una película. En este caso vamos a hablar, yo estaré hablando un poco acerca de lo que es la película El Luchador de Aronofsky. Es una película muy interesante. Se trata de Randy, un luchador que ya lo vemos en varios momentos de su trayectoria, desde el inicio de la película, cuando aparecen los créditos que dan inicio a la misma, nos hablan de la fama, del prestigio, de todo lo que envolvió a este personaje y después nos van a trasladar a muchas de las consecuencias que se puede vivir en este hermoso deporte, pero no me quiero adelantar y quería yo preguntarle a usted qué le pareció esa primera parte de la película donde vemos un hombre que adquiere fama. ¿Qué le pasa a un luchador con la fama, con el reconocimiento, con el prestigio, tanto como usted lo ha vivido, Dos Caras? Pues definitivamente, doctor, yo creo que todo es una historia, ¿verdad? Una historia que es prácticamente desde que estamos en la edad de la infancia e incluso de la adolescencia, en el cual la mayor parte de mis compañeros luchadores, lo puedo decir que es en general, venimos de las clases populares, de las clases de la provincia, principalmente de las rancherías, de los pueblos, porque yo conozco a todos mis compañeros luchadores, o los conocí por lo menos cuando estuve activo, y la mayor parte de ellos, pues desgraciadamente, y es una gran verdad, con poca educación primaria, secundaria, preparatoria, ni siquiera preparatoria, la mayor parte, y a veces esa falta de conocimientos y que tenemos esas ganas de triunfar, de salir, de desarrollarnos, de destacar en un deporte, porque no solamente pasa en la lucha libre, pasa en muchos deportes también. Llegamos a un momento en el que logramos el sueño de ser alguien en la vida, en el deporte, cuando ya se trae el talento, por ejemplo, en la lucha libre, que se trae un talento y que se puede uno encontrar en dónde ejercerse y practicarlo y aprenderlo, y llega uno a ese tipo de profesiones como pasa en la película, como usted me comenta, en la cual pues el atleta, el deportista llega a su culminación como un superestrella, pero con la falta de recursos educativos, formativos, de una enseñanza que si ya no puedo hacer algo en ese deporte, pues dedicarme a lo que estudié o a lo que me preparé. Y si no tengo la capacidad de hacerlo, o los sueños, o las ideas, o la forma de pensar y de actuar, en la cual en el deporte llegan muchísimas cosas alrededor de uno y uno a veces se va por las cosas malas, no por las cosas positivas, y cae uno en muchos errores. La fama podría decir, como nos va enseñando la película poco a poco al personaje, a Randy, el carnero, que tenía una forma, un lance acrobático que lo distinguía de todos los demás luchadores, que usted lo sabe perfectamente, este sello característico de cada uno de ustedes que van encontrando a lo largo de su trayectoria, nos va mostrando lo que usted dice. En un momento él se encuentra con
limitaciones físicas, teniendo que aceptar algunas exhibiciones o ir a lugares donde pues no se hubiera presentado él en lo más alto de su carrera y aparece esa parte que usted menciona, la parte de olvidarse quizás de la familia, olvidarse quizás de algunos cuidados necesarios a la salud en los excesos. En su trayectoria, Dos Caras, ¿vio todo esto a lo largo de su carrera? Pues sí, efectivamente, doctor Agustín, yo viví no solamente en carne propia, sino en otros compañeros, pues me vi en el cual hubo descalabros muy grandes, fuertes, en los cuales en la lucha libre pues hay lesiones, lesiones de ligamentos, de músculos, de tendones, de articulaciones, ni se diga, fracturas, y se llega el momento en el que cuando uno sufre una lesión grave y se tiene que retirar de la lucha o de la actividad deportiva durante unos 2, 3 meses para poderse rehabilitar, y cuando regresa uno, pues comúnmente ya no regresa uno con las mismas agallas, con las mismas fuerzas, con la misma resistencia, con la misma velocidad. Y llega un momento en que también ya lo piensa uno en hacer ciertos movimientos que lo hacían lucirse a uno y ser súper popular con esos lances, con esas derribadas, con esas caídas. Y llega un momento en que ya lo piensa uno y ya no lo hace de tal manera. Entonces las personas que están atrás de nosotros, que son los empresarios, que es el público, que se da cuenta que ya no actúa de la misma manera en la que trabajaba cuando no se lesionaba, el mismo empresario empieza a bajarlo de las luchas estrellas a las luchas preliminares, a las luchas semifinales, en las cuales a veces, como se le dice, pues para abrir programa en la primera o en la segunda lucha, y en la cual pues empiezan las decepciones del compañero, empiezan el sentirse mal y empieza a refugiarse en sustancias que son negativas, ¿no?, dentro del deporte, y pues esa es una decadencia muy fuerte, muy, muy horrible que se vive en una gran parte de los compañeros, ¿no? No quiero decir que todos en general, porque aquí en la profesión hay gente preparada, hay gente que son maestros, que yo conozco abogados, conozco licenciados, conozco ingenieros que se dedican a la lucha libre, que tienen profesiones y que cuando no han logrado un alcance grande en el deporte que soñaron y destacar y ser superestrellas y no lo logran, pues regresan a sus profesiones y por ahí se siguen. Son unos cuantos realmente, son realmente la gran mayoría, somos, venimos de la clase popular, en la cual, pues muchos compañeros, con todo respeto lo digo, pues, de acaso escasamente terminaron la primaria y muchos ni la primaria terminaron, entonces ese es uno de los problemas que se viven, no solamente en la lucha libre, en muchas profesiones también. Es cierto, Dos Caras, lo estoy escuchando y lo que usted va describiendo se puede ver reflejado en muchas personas, en otras profesiones, en otras áreas, pero qué importante es lo que nos está describiendo, que en el deporte llevado al nivel profesional, al nivel de alto rendimiento, como lo ha vivido, pues eso se ve reflejado de un momento a otro, la vida cambia. Entonces, lo que vemos en Randy, el personaje de la película, el luchador, refleja en buena medida lo que nos está describiendo. Y yo quería preguntarle a usted las lesiones, porque vemos a Randy con dolor, lo vemos teniendo que utilizar una serie de sustancias para sentir alivio, para poder seguir haciendo esos lances acrobáticos que nos comentaba. Quería preguntarle en su experiencia y a lo largo de lo que conoce Dos Caras, físicamente esto, hay lesiones, hay una serie de consecuencias porque la gente llega a decir, y voy a comentar esto con mucho respeto, que no hay algo cierto en la lucha libre, ¿no? Que esto está programado, está platicado, está hablado, y quería yo preguntárselo. Sí, pues mire, doctor Agustín, realmente es una gran verdad el que se comente y se diga que nuestro trabajo, que nuestro deporte, que son payasadas, que no nos pegamos, que no nos golpeamos, que ya sabemos quién va a ganar, que ya sabemos quién va a perder, que eso es puro cuento, que es pura faramaya, en fin, ciertas, muchas cosas que se comentan y se dicen, pero la lucha libre no es porque yo lo diga, pero no hay un deporte, otro deporte diferente a la lucha libre, en el cual
En la lucha libre ha habido infinidad de muertes arriba del ring. Muertes que muchos de los aficionados, de los miles de aficionados, conocen y saben y se dan cuenta y se dieron cuenta de, por ejemplo, de Oro, del Perrito Aguayo, de Sangre Fría, de Chicano Power, de La Parca, una de las últimas Parcas, que eran superestrellas de la lucha libre y cuando se accidentaron, se lesionaron arriba del ring y los bajaron y se los llevaron al hospital, ya no llegaron, murieron arriba del ring. No hay un deporte en el cual sea tan peligroso como es la lucha libre. Yo fui secretario de trabajo del Sindicato Nacional de Luchadores en los años 90 y yo llegué a firmar muchos contratos colectivos de trabajo y me di cuenta también en ese año, en los 89, en los 90, en los me di cuenta y contabilicé más de 17 fallecimientos fatales arriba del ring, como en ningún otro deporte. Se diga lo que se diga, se comente lo que se comente de la lucha libre, que son payasadas, que no nos pegamos, que no estamos, que no están, ya sabemos quién va a perder, quién va a ganar. Es súper peligrosa la lucha libre. Y aquel que se sube a un ring, para mí, merece mis respetos, porque sabe que sube, pero no sabe cómo va a bajar. La mayor parte de los luchadores, no hay un solo luchador que diga que no tiene ninguna lesión, que diga que no tiene lesiones de rodillas, de codos, de columna, knockouts que ha habido casi la mayor parte o el 100% de los luchadores lo hemos sufrido. Desgraciadamente, también esa es otra situación completamente diferente. Estamos desamparados los luchadores porque no tenemos una previsión social en la cual nos amparen, nos cuiden, nos proteja en absoluto. Entonces, como lo que pasó en la película, se lesiona, se lastima, para aguantar las lastimadas, las lesiones, recurre a medicamentos y que le dan poco resultado y después recurre a otras sustancias que a lo mejor le dan resultado pero son peligrosísimas y se vuelve un adicto y llega un momento en que pues pierde completamente. Esa es una vida, esa película es una realidad de lo que sucede en la lucha libre. Vaya dos caras que le agradezco mucho que nos abra las cosas con esa claridad, porque la gente que vea esa película podrá pensar que no refleja la realidad, pero lo que usted nos está diciendo, pues es casi como cada que lo escucho hablar, me vienen escenas de la película, me vienen él tratando de encontrar medicamento, desde medicamento para incrementar masa muscular, medicamento para incrementar volumen, porque esa es otra cosa también. El cuerpo, conforme el tiempo va pasando, tiene cambios esperables, naturales, pero la exigencia del público, la exigencia del promotor, es como si no pasara el tiempo, dos caras, y usted tuviera que verse también como se veía en los primeros años cualquiera de los compañeros de la lucha. Efectivamente, doctor Agustín, mire, realmente para mantenerse, yo me mantuve más de 45 años luchando profesionalmente. Yo, pues definitivamente a lo que estaba usted ahorita diciendo de los excesos, como vienen siendo los esteroides, que eso es lo que más se utilizan. Y en esa película se refleja que en ese compañero que es el actor, se refleja lo que tiene que consumir para mantenerse fuerte, con tamaño muscular, eh, pues viéndose pues con una espectacularidad física para poderse mantener a un nivel de superestrella. Y tiene que recurrir a los esteroides, que desgraciadamente yo, por ejemplo, en mi caso, yo desde muy jovencito, yo me di cuenta, me dijeron, me comentaron que los esteroides servían precisamente para desarrollarse físicamente en 3, 4, 5 meses, en menos de un año y tener un volumen y un físico increíblemente desarrollado, Okay. pero que pues eso costaba y costaba que a la larga iba a ser más perjudicial que realmente positivo, que realmente no eran buenos los esteroides, fue lo que siempre me comentaron. Lo mismo que a mí me dijo mi entrenador, lo mismo que lo puedes lograr posiblemente en 2 años, en 3 años entrenando fuerte, 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 y no lograrlo con esteroides, con
con 8, 6 meses, un año, logra esos fisicazos que tienen esos compañeros que desgraciadamente en la actualidad se siguen dando. En la actualidad yo veo a alguien de mis compañeros luchadores en la televisión y yo veo, me doy cuenta perfectamente cuando alguien ha usado ese tipo de medicamentos o ese tipo de sustancias que son negativas. Y desgraciadamente, en el mismo ambiente que se da y como corren ciertas otras sustancias y licores, entonces combinan una cosa con otra y eso está peor tantito. Entonces recurres a que tienes unos años de gloria, como le pasó a este compañero en la película, unos años de fama, unos años de fortuna, en donde ganas mucho dinero, donde viajas, donde te hospedan en primera clase, en aviones, en hospedajes de primera clase, de 5 estrellas, pues realmente estás logrando algo grande mientras te mantienes a un nivel y a una edad. Pero ya cuando llegas a una edad, ahí viene un cambio completamente diferente, ¿no? Porque pues vienen las lesiones de ligamentos, de músculos, de lesiones a causa de derribadas, a causa de desnucadoras, a causa de martinetes, que son llaves peligrosísimas y que se ejecutan en la lucha libre y donde hay derribes hacia afuera, en donde caen sobre mesas, en donde caen, utilizan escaleras, en donde se suben a 5 o 6 metros y desde allá se avientan. Realmente eso es lo que se usa, ¿no? Entonces eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y yo en mi época, pues yo no usé absolutamente más que las cuerdas, el ring. Sí tuve muchas lesiones, tengo lesiones de mis bíceps, de mis tríceps, tengo prótesis de tobillo, tengo operado una rodilla, tengo la columna vertebral como la carretera vieja Toluca, llena de escoliosis, pero pues yo, doctor, no es que esté yo presumiendo, pero pues yo, bendito sea Dios, yo nunca agarré un cigarro, yo nunca jamás me metí una sustancia, yo jamás tampoco agarré botellas de alcohol y tomar y tomar y tomar hasta quedarme muerto, no, nunca jamás lo hice. Entonces, yo siempre me dediqué y hasta la fecha me paro y me voy a hacer un poquito de ejercicio a mis 77 años de edad. Me paro y me voy aquí a un parque que tengo cerca y ahí hago movimientos con mi propio peso. Y pues eso es lo que me mantiene a mí, en lo personal, me mantiene en vida. Y es algo que bien describe, porque el personaje, por lo que nos está describiendo Dos Caras, se ve que él no contempló todo este tipo de medidas de protección y cuidado con la finalidad de mantener esta imagen que lo veíamos meterse a cámaras de bronceado, teñirse el cabello como si el tiempo no hubiera pasado, aunque las canas por ahí se asomaban. Y también sabe ahorita que yo lo escuchaba decir de lo importante que es tener un área profesional paralela, oficio o trabajo aparte de la lucha. Sabe, yo experimenté mucha frustración de ver a Randy, al personaje de la película, el luchador, no encontrar un trabajo, tratar de buscar dónde cabía, ya fuera cargando cajas, ya fuera despachando carnes frías o la parte de la carnicería, me parecía muy doloroso, muy difícil, muy complicado verlo porque él evidentemente lo estaba pasando mal en buena medida por no tomar esas medidas de prevención, por no prevenir. Y eso que usted está diciendo pasa en la vida real como pasa en la lucha. Claro, eso es verídico y real en mi profesión. Y regresando a lo de antes, por decir, esa es la falta de preparación a veces, que no se tuvo una enseñanza primaria, secundaria, preparatoria o una carrera técnica, ¿verdad? Aquí en mi profesión sí hay profesionistas, pero son contados los que existen, los que hay, y que realmente ya cuando vieron que no podían seguir adelante, se fueron y regresaron a su profesión y de eso viven, o se acomodaron en una oficina de gobierno porque los conocían, porque eran populares, y les dieron chamba de policías, les dieron trabajo en una oficina de vigilancia, los ocuparon de guaruras para proteger a ciertas personas con cierto poder, y de ahí se acomodaron, y muchos así han quedado, ¿no? Aquí en la profesión, dentro de la realidad, así es como este personaje que trabaja en esta película y que pues esa es la vida real. El luchador realmente es una vida real,
muy, híjole, muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa que se ve a veces uno se ve reflejado a veces en ese tipo de personajes porque uno lo ha vivido en carne propia, uno ha sufrido lesiones bien fuertes y cuando no ha podido uno regresar a la profesión y que los empresarios ya no la ven con ciertas aptitudes para seguir ejerciendo la lucha libre y dar una espectacularidad como se requiere, lo hacen a un lado y ahí hay miles de luchadores que van a ocupar su lugar. Vaya, dos caras, que esa es una parte que ahorita yo lo escucho y me pongo a pensar que estas recomendaciones y observaciones que usted nos hace, debiéramos hacerlos todos, sin importar que nos dediquemos o no a un deporte de tan alto rendimiento como es la lucha libre, porque efectivamente hay personas que desempeñan una actividad laboral en su juventud, en su vida adulta, que se les olvida que el cuerpo va a ser diferente en unos años, que se les olvida que a lo mejor lo que están haciendo ahora y que el cuerpo alcanza para poder realizarlo, ya no lo van a poder hacer. Y qué importante es tener esta visión que nos comparte de vamos previendo, vamos a ver en qué momento retirarnos porque vemos a Randy el Carnero con una gran dificultad porque él intenta, él hace un esfuerzo por encontrar formas de tener ingreso, formas incluso por allá hay una historia paralela, cuestiones sentimentales, pero con las dificultades con la hija, que en algún momento él por estos mismos excesos, después de hacerle una promesa y acercarse a ella y ella aceptarlo de nuevo, pues otra vez incumple en ello y lo va poco a poco como viviendo esas consecuencias, ¿verdad? Dos caras, no es que la vida le haya ido mal, porque le fue bastante bien a Randy, Claro. simplemente cómo las decisiones que se toman entonces van Sí. a tener efecto a lo largo de la vida. Pues sí, doctor, efectivamente tiene usted toda la razón en lo que dice dentro del personaje que interpreta. Realmente esa es la verdad de la lucha libre, ¿no? Se está reflejando ahí en este personaje lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre y de esa manera, pues, este, a veces existe siempre, como uno dice, el antes y el después. El antes fue la fama, la fortuna, los viajes, el placer de tener todo, tenía de todo servida a la mesa para pues sentirse un superestrella, ¿no? Y todo se le daba, todo se le ofrecía y todo se le otorgaba. Y y eso pasa realmente, no solamente en la lucha libre, en la mayor parte de los deportes pasa eso, ¿no? Pero sí, dentro de la lucha libre es muy verídico y es muy real el antes y el después. Y el después que viene cuando, como acaba de decir usted, llega uno a la edad en la cual pues ya no, el físico ya no soporta tantos golpes, tantas caídas, tantas derribadas, se lesiona uno muy fácil en las articulaciones de los codos, de las rodillas, de la columna, y viene a que el después nos vaya retirando poco a poco de este negocio, que, que es la bendita lucha libre, como yo le digo y lo menciono, porque el después viene que exactamente como en la película, yo estoy en ese momento en el que pues ya estoy retirado, ya tengo años retirado de la lucha libre, pero pues sigo viviendo de la lucha libre, donde me piden, donde me hacen homenajes por mis más de 40 años como luchador profesional y que crecí y que conocí toda la República Mexicana, todos los estados de la República Mexicana, este, los conocí luchando y me conocieron luchando. Y ahorita un poquito lo que yo he dejado atrás de mí, que son mis hijos y que son los que están ahorita al frente, pues le preguntan a los empresarios que si puedo ir a que me hagan un homenaje y de ahí pues tengo la oportunidad de en el después pues ir a firmar autógrafos, a tomarme fotos con aficionados, en donde se me paga algo y puedo vender mis artículos como son mis máscaras, como son figuras que yo tengo, como son playeras que yo mandé a hacer, o sea, el después también, el después también es importante porque, por ejemplo, en mi caso y como en el caso de muchos otros compañeros que están viviendo ahorita esta etapa de retiro, siguen viviendo de la lucha libre y nosotros le decimos la bendita lucha libre me sigue dando de comer porque todavía tengo mujer que tengo que darle chivo. Dos caras, en verdad es un placer para nosotros. Le agradecemos
pues darnos esta perspectiva, porque uno puede quedarse muchas veces con el cine y los personajes suponiendo que es ficción, que no representa la realidad, y de verdad le agradecemos que nos haya abierto estas experiencias personales que seguramente van a servir no solo a las personas que se dediquen a la lucha libre. Nos interesa mucho el hablar de la salud mental porque Randy fue un personaje atormentado por estas decisiones que tomó a lo largo de la vida, que sin decirles el final, porque anímense a ver la película, es una película grandiosa, es una película fantástica. El actor Mickey Rourke pues es todo un hombre que se entrenó y sale con un físico muy vistoso y más que, como bien nos dice Dos Caras, pues a esa edad a veces es difícil que este personaje lo tuviera y hacía uso recurrente de sustancias que alteran el comportamiento, la testosterona, los esteroides cambian el comportamiento, pueden inducir estados incluso de percepciones anormales que le llamamos estados de psicosis, estados de paranoia, y eso no se dice porque las personas que tienen por emplear y vender estos medicamentos que tienen un uso clínico, la mayoría de estos nunca visten de esos efectos y de los riesgos de volverte dependiente analgésicos potentes, por lo que bien nos dice Dos Caras, por poder seguir haciendo esos lances acrobáticos y seguir teniendo lugar en la cartelera de las luchas estelares, el precio que uno termina pagando es muy alto. Efectivamente, doctor Agustín, y es que eso es muy cierto, y se es joven cuando pasa todo eso, entonces hay muchísimos compañeros dentro de la lucha libre en los cuales pues se lesionan pues a la corta edad de los 20, 30 años, no llegan ni siquiera a los 40 y ya están completamente pues lesionados de articulaciones, con los cuales ya le impiden seguir adelante, con lesiones cerebrales porque hay muchos knockouts aquí, hay llaves derribadas como unas que se llaman el famoso martinete o la famosa desnucadora o el lazo al cuello o llaves de rendición que se ocupan también dentro de la lucha libre en el cual lesionan al luchador, un luchador lesiona a otro luchador. Y pues pasa eso, ¿no? Es una película muy cruda, pero muy real y la verdad hasta llora uno, ¿no? De la tristeza en la cual ve uno al personaje y uno se refleja en él. Uno se refleja en él porque dice uno, Diosito Santo, yo no quiero terminar así, pero porque lo ha vivido uno, no solamente en esa película, sino lo ha vivido uno en la vida real, con muchos otros compañeros atrás de mí, como lo vuelvo a repetir, yo trabajé en el sindicato de luchadores y atendí a muchísimos compañeros que semana tras semana y se siguen lastimando muchos. Yo ya no estoy activo, yo ya no sé qué pase, qué suceda, pero en mi época conté muchísimos compañeros de corta edad, de los 35, 40 años, ya con lesiones cerebrales, con lesiones de columna, en los cuales ya no se podían mover, lesiones de brazos que ya no podían mover el hombro, mover la articulación del codo, y todo ese tipo de lesiones que a uno lo hacen que se retire. Por eso yo le decía en un principio, yo respeto a todos mis compañeros luchadores que suben, que se arriesgan a subirse a un ring porque uno sabe que sube, pero no saben cómo van a bajar. Vaya que es una realidad, Dos Caras, y ¿dónde lo pueden seguir de las personas que quieran seguir conociendo su trayectoria, una trayectoria de 40 años en donde usted pues ha tenido una serie de logros, máscaras, cabelleras, contacto a nivel mundial? Lo que podemos hacer nosotros sería, con toda calma, poner un correo electrónico, una página que usted más adelante nos pueda enviar para ponerlo en la página oficial del podcast y ahí la gente pudiera contactarlo, Dos Caras. Pues, doctor Agustín, sería una maravilla que me hiciera ese favorzazo, porque esa es la manera de que yo me puedo contactar con mis aficionados que me vieron luchar desde niños, porque en la actualidad se está dando mucho el coleccionismo, ese es el después, ¿verdad? Se está dando el coleccionismo y pues de esa manera pues seguimos comiendo y viviendo de la lucha libre los viejos luchadores que ya estamos retirados.
Al contrario, Dos Caras, el favor es el que usted nos hace a nosotros por estar en el podcast de Cinequiatría. Vamos a poner en su fotografía que va a quedar en el sitio oficial que es cinequiatría.com, en donde las personas podrán ponerse encima de su foto y llevarlo al sitio donde tengan contacto con usted. Dos Caras, le agradezco mucho en verdad. Yo despido el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y no se olviden de ver y seguirnos en el canal de YouTube de Cinequiatría. Y si usted escuchó aquí con nosotros y con Dos Caras algo que le haga sentido acerca de su vida, recuerde que la salud mental está determinada por la salud física, por la familia, por los amigos. Y si ve que hay algo que esté siendo de interés e importancia para usted, busque ayuda. Dos Caras, muchísimas gracias. Gracias, doctor Agustín, muy amable y gracias por darme esta oportunidad de estar en su canal de YouTube. Muchas Un gracias. placer. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.